Hola, bienvenidos a este espacio de las 5.000 empresas más grandes de dinero. Para el especial tenemos un capítulo muy interesante que es el índice de inversión social privada. Es un estudio que hace la firma Jaime Arteaga y Asociados y hoy nos acompaña el director de esa firma, el doctor Jaime Arteaga. Doctor Jaime, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por invitarme y tenerme acá. Cuéntenos, ¿qué es el índice de inversión social privada? Bueno, el índice de inversión social privada básicamente lo que busca es establecer cómo se están haciendo aquellas inversiones que hacen las organizaciones empresariales, organizaciones privadas en temas sociales y temas ambientales. Y lo que vemos y lo que es el único país que ha logrado de alguna manera hacer un mapa de inversión social privada que permite establecer cuánto es esa inversión, qué significa para el país y las escalas que eso tiene. Antes de llegar allá a los datos del año pasado, quisiera hacer como una pequeña reflexión en una conversación que usted y yo tuvimos hace unos días, y es que lo que hemos tenido, no solo como país, sino en el mundo, en los últimos 5 años, era para haberlo vivido en 20 o en 30. Tuvimos una pandemia, una guerra, nos quebramos, volvimos a salir adelante, 2 años de crecimiento espectacular y ahorita un proceso de desaceleración de la economía que parecería ir muy acelerado. En todo ese contexto, ¿cómo ha cambiado el tema de la inversión social privada y sobre todo la óptica que tienen las empresas para hacerlo? La inversión social privada es como las empresas, y las empresas se adaptan al mercado y el mercado es lo mismo que la sociedad. Y lo que está pasando en una sociedad, de alguna manera lo ven reflejado la inversión social privada. Porque las empresas, incluso aquellas empresas que históricamente no tenían una relación con el mercado o con la sociedad, hoy en día saben que funcionan así. Entonces, lo que sí puede ver uno es que cuando, por ejemplo, en el 2019, que es tal vez un año que podemos utilizar de referencia, en tanto que ya participaron 78 empresas este año. El año 2019 uno le preguntaba a las empresas, oiga, ¿cuáles son sus prioridades de inversión social privada? Y en ese momento las grandes compañías de Colombia me decían que las 3 prioridades eran infraestructura, formación e investigación y desarrollo rural. O sea, un país pensando en la infraestructura, la formación e investigación y el desarrollo rural. Y luego entonces yo les preguntaba, oiga, o pues el estudio les pregunta, ¿cuál es su público objetivo? ¿Cuál es su principal grupo beneficiario? O sea, ¿a qué grupo humano le apuntan? Y en ese momento le estaban apuntando como principal grupo poblacional beneficiario a los jóvenes. Viene el 2020, que es la pandemia. Pero lo que estamos hablando son como de unos hitos impresionantes en esa inversión. Ah, sí, claro, porque es que primero, por lo menos lo que puedo decir, como esto no tengo datos de antes, le puedo decir el punto de arranque mío es que estaba pensándose en la infraestructura, en la formación e investigación, el desarrollo rural y en la inversión en jóvenes, antes de la pandemia. Eso es como lo que le puedo decir. Ya llega la pandemia y durante el 2020 pasó una cosa impresionante. Habían bajado las ventas, pero la inversión social privada creció. La inversión social privada se fue a ayuda humanitaria, donaciones y salud. Creció la inversión social privada. De hecho, sí le puedo decir una cosa. Nosotros tenemos un indicador que es el porcentaje de la inversión privada con respecto al EBITDA. Para ese año, el promedio nacional de todas las empresas, la inversión social privada correspondió a más del 3% del EBITDA. 3% del EBITDA en un año invertido en inversión social privada. Eso es altísimo. Y el punto es que en ese momento se volcó la inversión en ayuda humanitaria, salud, relegando asuntos como la infraestructura, como la formación de la educación, como la investigación, como el desarrollo rural, lo postergaron. Y digamos, dejaron de ser eso. Una cosa importante es que cuando el índice le pregunta a las empresas si redirigieron sus inversiones con lo de la pandemia, el 86% dijo sí.
tuvieron una capacidad también adaptativa tremenda. Luego viene la pandemia, luego viene el tema del reajuste. Y después de la pandemia, las inversiones sociales se han enfocado en temas de desarrollo económico e infraestructura. Temas como el desarrollo rural otra vez está cogiendo algo de interés, pero investigación y educación, y los jóvenes ya no están dentro de la prioridad de la inversión social privada. Cuando uno mira el tema de inversión social privada, uno lo asemejaría a algunas empresas que desarrollan ayudas o valor filantrópico alrededor de eso. ¿Es eso realmente o es un compromiso o una estrategia dentro de las compañías por ser, no sé si esta palabra se puede usar en esta conversación, sostenibles en el tiempo y que los entornos se puedan acomodar y ajustar mucho más fácil a las operaciones mismas del mercado? La inversión social privada es algo muy pequeño y algo muy grande a la vez. Algo muy pequeño en el sentido en que la inversión social privada no es la sostenibilidad de una empresa, ni tener mejor inversión social privada hace que una empresa sea más sostenible. De pronto un poquitico más sostenible, porque su mercado al cual le sirve va a ser más sostenible. Pero en términos de sostenibilidad, la inversión social privada es algo muy pequeño y por eso estaba tan abandonada ese concepto de inversión social privada. Y siendo muy pequeña, es algo mucho más grande de lo que uno ve. ¿En qué sentido? No es solo lo que la empresa invierte en sus inversiones sociales, en cash, en esto, sino también unas inversiones que son invisibles. Las de las cadenas de aprovisionamiento es una inversión social privada que es invisible, porque obviamente para usted comprarle a un proveedor que tiene cierta desventaja estructural o no estructural, o porque vive en un territorio alejado o porque es una persona vulnerable, le va a salir mucho más caro que comprarle a un gran productor que está industrializado. Entonces los temas de aprovisionamiento, de proveeduría, son muy costosos, pero que nunca se van a poder estimar en valor. ¿Cuánto le pudo haber costado a Reficar, haber apostado construir Reficar con mano de obra 100% de pasacaballos, donde las personas no habían terminado ni siquiera el colegio, para que se habituaran a un horario de trabajo y para que pudieran responder y formarse para construir la refinería? Eso tuvo que costar un culo de plata, pero nunca va a haber en un archivo, me gasté tanta plata porque hubiera podido traer 30 personas de Santander o un montón de gente de otras áreas en vez de formar eso. Entonces la inversión social privada tiene esas características, tiene en el aprovisionamiento, en la capacidad, digamos, de contratar de manera diversa. Es más costoso contratar diverso, y adicionalmente unos mecanismos de desarrollo en los cuales opera con unos incentivos del Estado, como es el de obras por impuestos, que no es necesariamente inversión social privada en el sentido en que no se podría registrar como plata que pone voluntariamente la empresa porque es un impuesto adelantado, aunque la empresa invierte para poder hacer ese pago adelantado. Y todo ese conjunto de inversiones es absolutamente sorprendente el tamaño. Ok, todavía no me vaya a contar el tamaño para que la gente no se vaya y escuche la cifra, porque a mí realmente me tiene sorprendida la cifra tanto de inversión social privada como el tema medioambiental. Okay. Uno podría estar relacionando el tema de la inversión social privada con un concepto que viene construyéndose desde hace más de 20 años de responsabilidad social empresarial. Sí. Como le digo, es una fracción dentro de eso, pero además ahí está otro de los valores de la inversión social privada, y es que comunica los valores que tiene una organización, una empresa. Cuando yo le meto a la sociedad en un tema específico, estoy diciendo a mí me importa este asunto. Entonces, ese concepto de responsabilidad social, la inversión social privada ayuda a transmitirlo muy bien. Si es coherente, si es bien administrada, si es bien gestionada, porque es tanta plata además que lo que hemos visto además es que cada día aumentan los estándares de implementación de la inversión social privada, lo cual aumenta la eficiencia de esa inversión. Ok, cuando hablamos de la inversión social privada, y usted me mencionaba dónde se invierte, en desarrollo socioeconómico, en infraestructura, en desarrollo rural,
¿En qué parte del país se hace eso? Porque uno diría, lo hacen en Bogotá, en donde pues están las comodidades de una capital grande, o lo hacen en zonas apartadas donde la presencia del Estado realmente es muy limitada. ¿Dónde se siente más eso? Mire, en la inversión social privada que tenemos mapeada nosotros, cubre 70% del país. Pero hablemos de los territorios más afectados por la violencia. Todo el escándalo sobre el tema de las regalías de Local Paz hablaba que habían adelantado 10 años de regalías de Local Paz. ¿Cuánto fueron esos 10 años? ¿Cuánto fue que eso que adelantaron? 6 billones de pesos. Quiere decir que al año todas las regalías del Acuerdo de Paz para implementar los PEDET, que se movía a través del Acuerdo de Paz, son 600 mil millones de pesos al año. ¿Listo? Listo. Nosotros, de las 165 compañías que nos reportaron para el año 22 489.000, es decir, medio billón, 500.000 millones de pesos, o sea, 489.000 millones de pesos en inversión en un solo año. Entonces, todas las regalías que podían recibir en esas regiones eran 600.000 millones de pesos. La inversión social privada en esos municipios era, que nos reportan 165 compañías de las 1.000 más grandes de Colombia, y todavía otras que no nos reportan, es casi medio billón de pesos. Pero eso no para ahí, porque además usted tiene inversión social obligatoria. La inversión social obligatoria tiene que ver con aquellos contratos y concesiones que usted tiene con el Estado. Los puertos tienen inversiones obligatorias, las antenas, las redes de telecomunicaciones tienen inversión obligatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de eso, usted tiene el mecanismo de obras por impuestos, que es el único mecanismo que ha logrado pensar un incentivo de carácter tributario para una región en posconflicto, y ese mecanismo que es el de obras por impuestos. El mecanismo de obras por impuestos, cuando se hizo en Perú, que fue donde se inventó, no alcanzó a cobrar el 20% del total, o bueno, estoy a pura memoria, ahora seguramente es 35 o 40%. Pero bueno, no copó el cupo total. En Colombia el primer año ya se había copado el cupo total. El año pasado fueron 500.000 millones de pesos que se hicieron en inversiones, de las cuales más o menos la mitad se fueron para regiones PET. Estamos diciendo que solo en inversión privada, la inversión en las regiones transitando el conflicto es casi que más grande que el CASE que tiene el Estado a través de las regalías y de otros mecanismos. ¿Qué pasa con esos recursos? Porque usted me coloca un ejemplo que es bastante interesante, y es, está la plata de las regalías, está la plata de las empresas, pero uno no ve en esas regiones apartadas que llegue el desarrollo, o que esa plata se vea en carreteras o en colegios o en escuelas. Digamos, el sector privado pues es mucho más juicioso en el cuidado de sus recursos, pero el sector público no tanto. ¿Qué pasa con esos recursos? ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que haber una conjugación de situaciones. Sí hay avances donde llega una empresa, porque se genera trabajo, pero también tiene que haber avances cuando llega el Estado y cuando llegan varios sectores. Entonces, esa es la conjugación de situaciones. Si yo, por ejemplo, como empresa trabajo en hacer inversión social privada y el Estado no invierte bien sus recursos en el territorio, pues estoy arando en el mar. Entonces, ahí viene un gran reto para las empresas, y es que así como están haciendo la inversión social privada, tienen que involucrarse en el control y en la transparencia de los recursos públicos que se invierten en sus territorios. Y eso va a ser, eso ojalá ocurra, porque en la medida en que usted jueguen ambos factores, el Estado y la presencia del sector privado, pues una región desarrolla. Y si existen casos, yo no estoy hablando de algo hipotético, estoy hablando de la región de Urabá, donde los indicadores son impresionantes. Cuando usted ve el último año en el cambio de Urabá, es una cosa impresionante. Hay un Estado regional, hay un Estado local, hay un Estado nacional que ha estado presente, y hay unas inversiones muy importantes, Puerto Antioquia, de infraestructura y de empresa, que hace que Urabá, que era una región que por lo menos en mi época de universidad era comparable con Arauca, con situaciones de seguridad muy graves, estaban en ese momento en la misma situación,
y hoy en día yo veo son departamentos y regiones completamente distintas. Entonces, sí es importante que esté la empresa, porque la empresa existe y que también esté el Estado, y con esa combinación pues salen esos territorios. Ok, ya para ir terminando esta conversación, doctor Jaime, cuéntenos ahora sí la cifra mágica. ¿A cuánto llegó la inversión social privada el año pasado y cuánto fue la inversión social ambiental? Bueno, la cifra es tesa. Solamente en el año 2022 fueron en inversión social privada es 5 billones de pesos. Entonces, como desde hace un tiempo todo lo hablamos en reformas tributarias, entonces es un cuarto de una reforma tributaria, solo en inversión social privada. Eso es lo bueno de las reformas tributarias, nos ha ayudado a dimensionar. Apretar billones con una proporción, eso sí hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo, porque si no, ¿cómo lo muestro? De esos 5 billones de pesos, la mitad, el 50%, es inversión social voluntaria de empresas con ánimo de lucro. O sea, 2.5 billones de pesos es inversión voluntaria de empresas con ánimo de lucro. Eso quiere decir que van contra las utilidades. Ok. Adicionalmente, hay 1.3 billones de pesos de lo que nosotros llamamos entidades privadas para el desarrollo, que tienen una función que por su característica no tienen lucro, pero siguen siendo privadas y generadoras de recursos propios. Por ejemplo, las universidades y las cajas de compensación. Sí, eso, digamos, no quiere decir que todo el presupuesto de una caja de compensación sea inversión social, porque algunos argumentarían eso, no, sino aquella inversión que proviene de la generación de los recursos propios que se hacen inversión social. Lo que pasa es que no compiten con la utilidad, pero sin embargo es enorme, 1.3 billones de pesos de los que nos reportan, porque no nos reportan todas las universidades, no nos reportan todas las cajas de compensación, cada año van reportándonos más. Ok. Y el tema de ambiental. Y el no voluntario. Perdón, espérame. Y el no voluntario. Exacto, no voluntario, que es inversión social obligatoria por contrato, es 1.2 billones de pesos. Ok, eso estamos hablando de lo que llamamos los temas sociales de la inversión social. Y el tema ambiental, el capítulo ambiental. El tema ambiental nos da, ahí ya la participación de la inversión obligatoria es más alta, porque es 4.1 billones de pesos en inversión ambiental, de los cuales 2.3, eso quiere decir el 50%, un poquito más del 50%, es obligatoria. Esa inversión social, ambiental obligatoria, esos 2.3 billones de pesos que son inversiones que hacen las empresas dentro de un contrato, ya sea no por compensaciones, sino por inversiones ambientales obligatorias, ese monto es muy superior a lo que tiene el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, pero solamente llega al 30% del país, porque son muy focalizadas. En inversiones voluntarias, que ahí puede haber un traslado un poco en lo que reportan en inversión social privada, como inversión social voluntaria, puede haber un traslapo, es 1.3 billones de pesos. Y en compensaciones, medio billón de pesos. Eso quiere decir que si Colombia quisiera de verdad parar la deforestación, proteger la biodiversidad, podría hacerlo haciendo un acuerdo nacional público-privado, porque las inversiones ambientales están ahí. Solamente hay que lograr que se puedan ir articulando en torno a un propósito grande, que creo que para Colombia es el tema la biodiversidad y la protección de los bosques, ¿no? Usted, cuando arrancamos esta conversación, empezamos a hablar de los hitos de la inversión social privada, antes de la pandemia, en la pandemia, luego en la recuperación, pero viene este año que es el año de la desaceleración. ¿Usted qué espera cuando haga su estudio para el año entrante? Siempre me rajo. Bueno, equivóquese. Pasa mal. La inversión, las empresas hacen lo que la sociedad diga y
En ese sentido, cuando el gobierno dice vamos en esta dirección o el Estado dice vamos en esta dirección, se mueven en esa dirección. Por ejemplo, cuando estaba el gobierno Santos y estaba todo el acuerdo de paz, habían inversiones en temas de paz y en los temas de reconciliación. Hoy en día no hay nada de eso. Yo creo que las empresas están muy atentas a ver cuál es el propósito nacional al que hay que perseguir. Hasta ahora, por lo menos en los temas ambientales, se le ha dicho a todo, digamos, la prioridad que muestran las empresas hoy en día tiene que ver con inversión en temas de cambio climático y mucho menos en protección de bosques y biodiversidad. Entonces, lo que sí creo que viene, lo que sí creo que se espera en estos momentos de, digamos, de recesión es que haya una señal hacia dónde debemos apuntar como sociedad. Si no hay esa señal, pues habrá menos incentivos para hacer inversión social privada y en una situación de crisis es más fácil justificar una reducción en la inversión social privada. ¿Y usted esperaría que se diera una reducción? No, siempre me sorprenden, siempre aumentan. Después de la pandemia del 2020, en la pandemia pensábamos, cuando nos reportaban el año anterior, las empresas estaban en la inmunda. En la inmunda no estaban facturando, pero todas aumentaban la inversión social privada. Entonces uno no sabe si de pronto, digamos, las empresas estén con un espíritu de ciudadanía. Y no sabemos. Entonces, ahí no me le comprometo. Doctor Jaime, muchísimas gracias por esta conversación y por esta claridad en su índice. Gracias a usted por invitarme, muchas gracias. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación y en estos especiales de las 5.000 empresas más grandes de dinero.